Le decíamos, estamos ya en comunicación telefónica con nuestro próximo entrevistado. Él es Mariano Horacio Duhalde, es abogado, es el hijo de Eduardo Luis Duhalde, quien fuera secretario de Derechos Humanos de la Nación en la época de Néstor y en el primer gobierno de Cristina. Bienvenido, Mariano, a Radio Memoria de La Rioja. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va a todos? Buen día. Bien, buen día. Gracias por atendernos. Mariano, se cumplió la semana pasada un nuevo aniversario del fallecimiento de Eduardo Luis, que un tipo clave para entender la lucha por los derechos humanos, no solo en contra de la dictadura del 76, sino también en todos los avances de la derecha, digamos, y de las dictaduras previos, ¿no? Porque él fue abogado en momentos emblemáticos de nuestra historia, como por ejemplo la masacre de Trelew, y después también abogado de presos políticos en otras instancias. Sí, bueno, él tiene una larga trayectoria que empezó en las luchas universitarias y continuó después en la práctica profesional, primero siendo abogado laboralista y después cuando el pulso del país fue tomando otro cariz, fue abogado de militantes políticos, de presos políticos, y finalmente trabajó por la vuelta de la democracia, la vuelta de Perón, y bueno, todos sabemos lo que ocurrió. Después vino la dictadura militar, el exilio, y se dedicó fuertemente a organizar la denuncia en el exterior de las cosas que pasaban en la Argentina, de romper el bloqueo que tenía la dictadura, que impedía que el resto del mundo supiera lo que pasaba. Escribió en el exilio su obra más importante, que es El Estado Terrorista Argentino, que es un análisis del accionar del Estado terrorista en su faz pública y en su faz clandestina. Y después, cuando pudo, retornó al país e inició otra etapa de su vida en democracia. Fundó una editorial y empezó a hacer rescate de la memoria histórica, a tratar de publicar nuevamente los libros que habían sido desaparecidos también, y tuvo una etapa de juez de la Nación, poniendo en alto los valores que tiene que tener un magistrado para impartir justicia, y finalmente, ya en otra etapa de su vida, apoyó la candidatura de Néstor Kirchner para presidente, renunció como juez y fue designado secretario de Derechos Humanos de la Nación, tarea que empezó en el 2003 hasta su fallecimiento. Estuvo todo el gobierno de Néstor, el primero de Cristina y un pedacito del segundo, ya que ahí falleció. Con lo cual su labor fue muy larga, muy prolífica en distintos estados, haciendo periodismo, libros de historia, luchando siempre por sostener la historia de los pueblos y la dignidad humana. Fundamentalmente, toda su tarea está atravesada por esta intención, ¿no? Sí, digamos, buen día, Carlos, te saluda. Buen día, Carlos. Yo, digamos, soy militante de los 70, o sea, ex preso político, y recuerdo esa emblemática relación con Ortega Peña, ¿no? Y su papel en la defensa de presos políticos de esa época. Contame esa parte que me parece interesante que se conozca, porque digamos, después siempre fue un militante sin duda, digamos, muy comprometido con las causas populares, pero esa época es como legendaria, digamos, ¿no? De Ortega Peña y con Ortega Peña, ¿no? En esa labor de defensa de los presos políticos. Bueno, él se vincula con Ortega Peña cuando está terminando la facultad, empiezan a trabajar juntos muy jóvenes, como abogados laboralistas, abogados vinculados a los gremios, a la CGT, y al mismo tiempo empiezan una tarea historiográfica de investigar y escribir sobre los caudillos del norte, los caudillos populares, y tratar de vincular las luchas históricas con la realidad que se vivía en cada momento, porque había habido una tarea del mitrismo muy fuerte de acallar la historia pasada
y las reivindicaciones por las que luchaban los caudillos, y ahí en paralelo a escribir esos libros sobre Felipe Varela, Sí. Facundo Quiroga, tan cercanos a la historia de La Rioja, también ellos ejercían la docencia y defendían trabajadores, y estuvieron en todas las luchas, Claro. desde el año 64 en adelante, muy vinculados a todas las luchas del peronismo y de la clase obrera. Y bueno, fue una dupla magistral, Sí. se encontraron en el camino y pudieron hacer de Ortega Peña y Duhalde un sello que los identificaba, Totalmente. con el cual la gente también los identificaba como una sola persona, ¿no? Actuaban de consumo los dos, tanto al escribir como al defender, ¿no? Claro, y la revista Militancia también era, ellos participaban, ¿no? En la redacción, ¿o estoy equivocado? No, eso es una fundación, la fundaron ellos. Claro, En la década del 60 ellos participaron en distintas publicaciones y fundaron una editorial que era Sudestada, sí, donde se dedicaron a publicar un montón de autores nacionalistas, y en la década del 70, ya pasado la época de la NUCE, ellos sacan la revista Militancia Peronista para la Liberación, exacto. que era una revista que salía semanalmente, llegó a tener una tirada de 40.000 ejemplares por semana, que se agotaban, y la hacían íntegra, había muchos colaboradores, no se firmaban las notas para evitar represalias. Sí, 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 yo tengo una idea así, digamos que era una revista muy esperada por los militantes de esa época. En los kioscos ahí estábamos preguntando permanentemente qué hora, cuando venía en la carne de Rioja, llegaba siempre tarde, pero bueno, era muy, muy requerida la militancia por el nivel que tenía, digamos, a diferencia de otras publicaciones de la época. Mariano, vos recién nombrabas la parte de investigación histórica que hizo Eduardo con rescatar los caudillos populares, las luchas populares de aquella época y vincularlas a ese presente que estaban viviendo y la relación que tuvieron con La Rioja. Acá se relacionaron mucho con Tito Pauletti, con Alepio Pauletti, quien luego compartirían exilio y la formación de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que fue un organismo clave, ¿no?, para denunciar la dictadura en el exterior. Sí, mira, el tema es que yo nací en el 64, entonces hay partes de la historia que las conozco porque las escuché en las mesas de los domingos y otras porque las leí. La relación con Tito Pauletti viene de la década del 60, cuando él y Rodolfo, Eduardo y Rodolfo, viajan a La Rioja a organizar el grupo de la CGT de los argentinos de La Rioja. Y ahí el diario El Independiente de La Rioja, Tito les hace un reportaje que siempre mi padre decía que era el reportaje más inteligente que les habían hecho a Ortega Peña y Duhalde. Entonces ahí nace una relación con Tito Pauletti de respeto, cariño y admiración, que se va continuando a lo largo de los años, y ya en el exilio, en el año 76, 77, trabajaban conjuntamente en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en la Argentina, y posteriormente se dedicaron a tomar los testimonios de los sobrevivientes. Incluso recuerdo que tomaron el testimonio de un represor que salió de la Argentina, y cuando llegó a España decidió declarar y contar, había sido secretario privado de Arguindegui. Claro, Peregrino Fernández. Peregrino Fernández, y en esa toma de la declaración participaron juntos Tito Pauletti, y Vicente Cito Lema y Eduardo Luis Duhalde, ¿no?
Mariano, buen día. Gabriel te saluda. Disculpa la interrupción. Quería consultarte en su momento. Tengo entendido que hay una fundación con el nombre de tu padre, Eduardo Luis Duhalde. Ustedes hicieron repudio de la visita de los diputados nacionales a los condenados por delitos de lesa humanidad en su momento. Quiero consultarte cómo te toma esto a los 50 años del golpe, que todavía se sigue haciendo una especie de reivindicación de alguna manera de lo que pasó. Bueno, se toma como lo que es, un retroceso en la lucha por la vigencia de los derechos humanos, un retroceso del campo popular. Estos diputados son la expresión del gobierno que los llevó en su lista, pero no podemos perder de vista que lo importante es que desde el año 2006 hasta hoy hubo más de 300 juicios por delitos de lesa humanidad, hay más de 1.200 condenados por los hechos que se juzgaron con las leyes comunes, y eso es un triunfo que no puede opacar ninguna visita, ninguna genuflexión que tenga ningún diputado, senador o miembro del Poder Ejecutivo. Digamos, es una realidad histórica que no la pueden tapar. Claro, sí. Quiero consultarte, además vos nos decías al principio que tu padre trabajó en el armado de la candidatura de Néstor, que es algo que no se sabe mucho y te quiero consultar a vos si recordás esa etapa, cómo fue y por qué, porque nadie apostaba mucho por Kirchner en ese momento. Mirá, en el año 99 mi papá lo conoce a Néstor Kirchner, los presenta el hoy diputado Eduardo Valdés, a pedido de mi papá, y empieza un intercambio de conversaciones, ideas, que fructifica cuando en el año 2002 Néstor decide lanzarse como candidato a presidente, y en esa época las reuniones eran en la Casa de Santa Cruz, y mi padre decide renunciar como magistrado de la Nación para acompañarlo en la campaña electoral, sin ningún tipo de posibilidad para ganar. Todo el mundo pensaba que Néstor era una persona que se estaba lanzando sin agua a la pileta, y mi padre lo acompañó, pensando que podía darse, que podía hacer que Néstor ganara las elecciones. Y bueno, y así fue. Néstor ganó las elecciones, durante muchos meses se dedicó a recibir gente en los salones de la Casa de Santa Cruz, a organizarlos, a explicar cuál entendía él que iba a ser los lineamientos políticos del Néstor presidente. Lo acompañó en la campaña y, bueno, finalizado el escrutinio y al no presentarse Carlos Menem a la segunda vuelta, queda como presidente Néstor Kirchner, y unos días después le ofrece la Secretaría de Derechos Humanos, que fue donde desarrolló esta tarea tan importante durante 9 años, que es impresionante el trabajo que realizó, tanto a nivel interno, a nivel federal, como en el Mercosur y en el UNASUR. La verdad que la Secretaría de Derechos Humanos fue un faro que irradió políticas de derechos humanos, tanto locales como internacionales, en temas que hacían a la memoria y a la reconstrucción del pasado, al juzgamiento de los militares, al Plan Cóndor, y a temas actuales que tenían que ver con la niñez, los migrantes, políticas de género. Digamos, fue muy vasta la tarea. Mariano, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Memoria y el recuerdo de tu viejo, de Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias y saludos para todos ustedes allá. Muchas gracias. Abrazo. Lo escuchábamos a Mariano Duhalde, hijo de Eduardo Luis Duhalde, quien fuera secretario de Derechos Humanos del gobierno Néstor y del primer gobierno de Cristina. Como decía Mariano, también un poquito del segundo, pero bueno, lo agarró, lo encontró la muerte ahí trabajando, como suele pasar con los militantes populares. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa? Nos vamos a escuchar un tema y volvemos en escasos 55 minutos.